Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a la segunda charla que estamos realizando en el marco de este ciclo de charlas en época de cuarentena. Hace un par de semanas atrás tuvimos la oportunidad de hacer la primera sobre forraje conservado y bueno, seguimos trabajando en conjunto con AgroGlobal y particularmente la Facultad de Ciencias Agropecuarias con la Cátedra de Producción de Leche, en el cual se han destinado llevar a cabo dos charlas técnicas apuntando a la lechería y bueno, y de nuestra parte, la Secretaría de Extensión, darle la bienvenida, el decirle que vamos a estar generando como esta charla, diversas charlas más que apunten a la capacitación y a la formación técnica, así que bueno, le damos la bienvenida a estudiantes, a egresados, a técnicos, productores, público en general. Y bueno, para esta jornada, comentarles que el moderador va a ser el ingeniero agrónomo Fernando Macías, que es de la Cátedra de Producción de Leche de la facultad. Y bueno, y él va a ser un poco el que va a llevar adelante la estructura de la charla y a hacer las presentaciones pertinentes. Así que bueno, lo dejo en las manos de él y le deseo que tenga una linda charla y que la puedan aprovechar. Después este material lo vamos a estar compartiendo y publicando en la aula virtual de la FACU y compartiendo por mail. Así que bueno, un gusto y que tengan linda tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Gracias a Osvaldo. En primer lugar, agradecer a la facultad, a la Secretaría de Extensión y a AgroGlobal por hacer posible esto. La idea era tratar de hacer un poco más llevadera esta cuarentena. Hoy, bueno, tenemos la suerte de poder presentar, yo diría, un amigo, alguien que es de la casa, es Marcos. Es egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, acá de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene hecho una maestría en nutrición animal en Saskatchewan, en Canadá, y después hizo su doctorado en la Universidad de Florida, en donde también estuvo trabajando como docente y en el ámbito privado. Hoy está acá en Argentina. Está trabajando en el ámbito privado, en nutrición animal, y es representante, soporte técnico, digamos, de Latinoamérica. Bueno, un gusto poder presentarles esta charla, estrategias para la transición de la vaca lechera. La idea era que conversemos y tratemos de hacerla lo más interactiva posible con Marcos. Por ahí es un periodo dentro de lo que es la producción, dentro de lo que es la lactación o el proceso productivo de la vaca lechera, muy, muy importante, en donde ocurren una serie de eventos muy importantes. Así que, Marcos, todo tuyo. Yo voy a ir tratando de ver las preguntas y tratando de ver si podamos interactuar o algunas guardarlas para el final y que puedas responder ahí, que no te haga tantas interrupciones en tu desarrollo. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias, Osvaldo, también por la invitación. Es siempre un placer estar de vuelta en la FACU y tratar de compartir un poco la experiencia que uno fue juntando durante estos años con egresados, recientes egresados o con potenciales ingenieros agrónomos, veterinarios o tecnistas que están por recibir. Un poco la idea de la charla es no solo hablar de vaca transición, van a encontrar en internet muchísimas charlas de vaca transición. Son muy similares de una a otra. Lo que yo quería traer hoy Marco, es... perdona, ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. ¿Tenés posibilidad de prender la cámara? Que me dicen si hay alguna posibilidad. A ver si funciona. No, ahí está prendida, pero no sé si va a funcionar, porque no estoy en la computadora fija. Bueno. Fija, yo la dejo prendida, pero no sé si... Yo no me veo, digamos. No veo si se ve o no se ve. Bueno, la idea es... compartir un poco dentro de la parte técnica que he aprendido en los últimos años, compartir también la parte práctica, es decir, qué es lo que yo vi de la parte o de lo que yo tuve la oportunidad, lo que tengo oportunidad de recorrer algunos campos, qué cosas para mí son importantes hoy. La producción de leche es multifactorial
y hoy solamente quiero tocar solamente 3 aspectos. No quería tocar más aspectos porque se hace complicado para ustedes. El objetivo mío es que se lleven 2 o 3 conceptos de esta charla. Entonces, un poco conceptos, tecnologías, ¿no? Lo primero que le dije, o hace un ratito, hace un segundo atrás, le dije que la producción de leche es multifactorial. Este es un buen trabajo que se ha hecho en España, en Europa, en 2008, donde básicamente había 47 rodeos, 47 tambos que juntaban alrededor de 3.200 vacas. Tenían genética similar y se alimentaron con la misma TMR, es decir, la misma comida. Y lo que se evaluó es la producción de leche, y vieron que dentro de esos 47 tambos hubo una producción que fue de los 20 litros a los 34 litros, hubo una variación importante. 50% de esa producción de leche se explicó por la TMR, digamos, por la alimentación que se dio, pero hubo un 50% de esta variación que fue explicada por otras actividades o otras áreas dentro del tambo, como por ejemplo el crecimiento y el desarrollo de las novillas durante hasta el parto, la variación con la cantidad de alimento ofrecido, es decir, cuántas veces se empuja o no se empuja, la cantidad de cama que está relacionado a cuánto tiempo la vaca está echada, descansando, el confort de la vaca. Esto ya lo dije, el empujar el alimento, cuántas veces se empuja o se alimenta en esos galpones. Y en cuanto a rutina o a protocolos de ordeño, básicamente relacionado a la mastitis. Entonces, lo que quiero que ustedes queden claro es que con una dieta no van a solucionar problemas, pero sí pueden mejorarla. Es un factor importante, pero hay muchos otros factores que intervienen. Parte de la charla yo quiero hacer un poco de mención que asumo que estas cosas no deberían pasar o no pasan cuando voy a aplicar estos conceptos que les voy a decir. Básicamente es muy común, podríamos dar una charla con respecto a cada uno de estos problemas, más de una charla podríamos dar, pero el error más común o los problemas que yo veo más comunes, aunque el productor siempre lo niega, es la falta de comida en los comederos. Ustedes entran a un campo, anotan la hora, anotan el porcentaje de vacas que están sin comida, como pueden ver acá, y la hora que se van del campo, de la recorrida, y van a ver que las vacas, generalmente los lotes de secas, que son los últimos a veces de alimentar, son los que más carecen de esta patología, que es la de sin comida. Donde vayan, pueden ir a México, Perú, Chile, Argentina, que van a ver esta patología, y es muy importante. La producción de leche básicamente es el consumo de materia seca por esos animales. Después tenemos limitaciones como barro, agua sucia, o como pueden ver, bebederos que falta de mantenimiento. Es muy común. Esto es un freestall hermoso, por ejemplo, con muy poco dimensionamiento de lo que es los bebederos. Básicamente no cuentan con lo mínimo de metros lineales, centímetros lineales por vaca que uno recomendaría. Camas duras, falta de mantenimiento de cama, es decir, hay muchos factores. Yo voy a considerar hoy que estos factores deberían estar ya cubiertos, básicamente no deberíamos tener estos problemas para los conceptos que vamos a aplicar a continuación. Y la idea es hablar un poco de la vaca de transición, y voy a gastar 10 filminas un poco explicando cuál es la importancia. No voy a entrar tanto en la fisiología, sino la importancia, que al final del día a ustedes les va a hacer o no prestar atención en este periodo. Es un periodo cortito, son 42 días que van 21 días antes del parto, 21 días después del parto. Lo podemos extender desde el momento de secado hasta los 60 días después del parto. No tiene hoy relevancia. Yo quiero que a ustedes le quede claro que transición se refiere a que una vaca viene de preñada, no dando leche, tiene el parto, pasa a ser una vaca que está lactando y no está preñada, por decirlo. Entonces nos vamos a focalizar en este periodo, y es donde nosotros deberíamos intervenir activamente y proactivamente. Es el periodo donde más rédito económicamente nos va a dar cuando invertimos en tiempo y en aditivos, mejoras, etc. ¿Cuáles son algunos de los objetivos en el periodo de transición que uno debería analizar o buscar? Son optimizar la producción de leche. Ya vamos a ver cómo las cosas que nosotros hagamos durante ese periodo de 42 días puede hacernos que seamos exitosos o no en la producción de leche. Mantener o minimizar la pérdida de condición corporal. Minimizar las enfermedades metabólicas y la inmunocompetencia, optimizar la reproducción, y al final de todo también es sumamente importante tener terneros sanos. En general, mi experiencia me ha dicho que en esas huacheras donde vemos más del 5% de mortandad en los primeros 21 o 30 días, generalmente
la transición no es óptima. Es decir, nosotros vamos a tener como profesionales muchas oportunidades de mejora. Ese sería uno de los mensajes que le quiero dejar a ustedes cuando empiecen a trabajar, y para los que están trabajando ya lo saben, es un periodo donde nosotros tenemos muchas oportunidades de mejoras. Esta es una foto que está pasando actualmente o que pasó hace una semana. Son camiones de leche que se están básicamente desparramando sobre potreros. Esto pasa en Florida. A todos los productores de Florida se les ha pedido que básicamente bajen 10% la producción. Algo que le quedó claro a los productores estadounidenses, ellos tuvieron una crisis similar en 1990 y mucho lo que hicieron es remover minerales, aditivos, recursos escasos y caros durante el periodo de transición. Cuando eso pasó en 1990, fueron esos productores que hicieron eso durante el periodo de transición fueron los más afectados porque no recuperaron la producción de leche cuando la industria se lo pidió de vuelta. Hoy en día, los estadounidenses están recortando el 10%, pero en el rodeo de cola pasaron de ordeñar de 3 veces a 2 veces todo lo que está 90 días para adelante, pero no se toca lo que es la vaca transición, ¿no? La mayoría de la gente no lo va a tocar porque no pueden recuperar la leche que se pierde en ese periodo. La vaca que produce poco en el pico va a producir poco en toda la lactancia, por lo tanto, acuérdense, nosotros queremos intervenir para que la vaca produzca la mayor cantidad durante toda su lactancia. Algo que siempre hablamos y lo van a ver en la cátedra de leche o en la cátedra de nutrición son el ciclo que la vaca tiene. Acá podemos ver el preparto, 21 días antes del parto, es representado en la línea de puntos del parto, y las primeras semanas después del parto, que es lo que llamamos periodo de transición. Durante este periodo, un poquito antes del parto y durante las primeras semanas después del parto, vamos a tener lo que se conoce como el balance de nutriente negativo. Ustedes o nosotros lo llamamos por mucho tiempo balance energético, pero en realidad es de nutrientes. Tenemos deficiencias de calcio, deficiencias de diferentes minerales, de proteína, de energía. Entonces lo que nosotros queremos hacer es intervenir acá. Como pueden ver, acá podemos ver en esta curva que estoy marcando la producción de leche, y pueden ver que hasta por lo menos 3 meses después del parto siempre está por arriba de lo que consideramos que es el consumo. Entonces, básicamente durante este periodo es donde la vaca va a movilizar reservas corporales, pueden ver acá, para soportar la producción de leche. Nosotros tenemos que permitir a la vaca que movilice adecuadas condiciones corporales, pero siempre que lo haga con moderación y que la vaca lo pueda básicamente manejar para que no sufra de patologías. Y vamos a ver cómo podemos soportar eso. Básicamente, para entender cómo lo podemos soportar, debemos entender primero que el balance de energía, al menos de energía, negativo durante los primeros 60 días está dado por el consumo de energía. Es decir, si la vaca come, va a sufrir menos ese balance de energía. Es decir, si come más energía de 20 a 30 megacalorías por día, pasamos de estar de menos 10 megacalorías por día, balance energético negativo, hasta un balance energético positivo. Es decir, necesitamos fomentar el consumo de la vaca. Que le quede claro que el balance de energía negativa no está dado por la producción de leche ni por la composición, está dado por cuánto esa vaca come. La vaca que no come entra en balance energético negativo. Entonces, de vuelta, las intervenciones son focalizadas a aumentar el consumo. Y para que vean qué tan sensible es la vaca en transición, le quiero mostrar que 43, esto ya lo saben, pero en 43% de los eventos llamados a algún tipo de enfermedad, suceden en los primeros días posparto, en las primeras 3 a 4 semanas. Es decir, tenemos casi la mitad o el 40% del rodeo que sufre una patología. Puede ser problema al parto, metritis, endometritis, fiebre, mastitis, etc. Acá están enumeradas, son casi 6.000 vacas, pero básicamente 43% va a sufrir algún tipo de patología. Y sabemos que las patologías o los trastornos metabólicos durante esta etapa básicamente van a repercutir durante toda la lactancia. Yo les voy a mostrar una gráfica. Perfecto. Claro, esto es lo que les decía, que el 40% de las vacas van a sufrir uno de los eventos, llamado evento de enfermedades, y ya vamos a ver cuál es la importancia de prevenirlos antes del parto. ¿Ahí pasó, Fer? Sí, perfecto. Y la otra es importante saber cuándo pasan. Por ejemplo, metritis pasa alrededor de la primera semana. Podemos ver, estos son días después del parto, y vemos que alrededor de 5 al 7 días después del parto es cuando la mayor incidencia de metritis tenemos. Es decir, es muy probable que algo que estemos haciendo en el preparto nos afecte esta curva. Posiblemente, ojalá tengamos una curva menor. Posiblemente la distribución no sea diferente, pero queremos la menor incidencia de esta enfermedad. Y enfermedades que no están relacionadas al útero, como por ejemplo la cetosis, pasa también primera, segunda semana. Algo que podemos hacer en el preparto para prevenir o disminuir la incidencia.
Bien. Acá vemos gráficamente básicamente cómo esas enfermedades nos afectan en la reproducción, lo cual es tan importante para la producción de leche. Vemos que las vacas sanas, por ejemplo, tienen alrededor o más del 50% de porcentaje de preña, cuando aquellas vacas que tienen una o más de enfermedades ya baja el porcentaje de preña. Y después tenemos que hay diferentes, cada enfermedad es en diferente rango detrimental. Por ejemplo, ketosis puede ser 30%, mientras que el problema al parto son de 40% porcentaje de preña. Básicamente, la cetosis, la metritis son bastante detrimentales para lo que es la preñez y los conceptos que vamos a ver hoy un poco están relacionados a eso. Y esto para que le quede claro, cualquier cosa de vuelta que hagamos durante el periodo de transición, y esto se refiere, son 900 vacas reales, es para que vean que lo que se ve en la ciencia también pasa a campo, y donde podemos tener mejores oportunidades. ¿Cuál es la producción producción de leche de esa vaca enferma comparada con vacas sanas? Y pueden ver que arrancan ya bajan 44, estos son todas vacas multíparas que producen 44 litros en arranque, las vacas enfermas, pero básicamente la producción es baja hasta más de 12 semanas, es decir, nosotros la metritis la podemos curar en 5 días, una cetosis la podemos curar o tratar por 3 días, pero el efecto, fíjese, en la producción de leche va más allá de esos 5, 7 o 10 días que esa vaca puede llegar a estar enferma o en tratamiento, comparado con la vaca sana que tiene un mejor pico y mantiene la producción de leche. Entonces, disminuir la proporción de vacas enfermas nos va a hacer que podamos aumentar el promedio de producción de leche en nuestro hato. Y de vuelta nos vamos a focalizar en este periodo de transición. Las 3 estrategias que yo creo que a mí me resultan muy útiles y que lo utilizo muy a menudo son, quiero hablar un poco de controlar el consumo de energía en el preparto. No es que quiero vacas gordas, pero quiero que tengamos mucho cuidado cuando hablamos de dietas de energía controlada. El otro manejo es las sales aniónicas o productos aniónicos, que son básicamente para acidificar la dieta preparto, o llamados los DCATs. Yo soy proactivo al uso de esta tecnología. Y el otro es hablar un poquito de la proteína metabolizable antes y después del parto. Un concepto que es sumamente interesante de valor, y espero que nuestro colega Rodrigo Albornoz, que está en Australia, nos hable pronto de este concepto, es el uso de carbohidratos fermentecibles, la diferencia que hay en el uso de diferentes tipos de almidones, diferentes granos en el periodo de fresca y cómo eso puede repercutir durante toda la lactancia. Esperemos que lo podamos tener. Esperemos. Y después, bueno, sí, estaría bueno. Y tenemos muchos de conceptos. Tenemos producción y asignación de forraje de alta calidad, es clave para la producción de leche. Consistencia y precisión en la alimentación es muy bueno. Digamos, seguimiento de los consumos en los corrales, al menos en lo que es preparto y fresca. El confort, interacción social entre vaca multípara y primípara es súper importante. Estrés por calor, y bueno, y tenemos mucho. Hasta el entrenamiento personal podemos hablar, que lo podemos dejar para otros eventos. Entonces vamos a empezar con controlar el consumo de energía en el periodo y en el periodo preparto. El FAR-OFF significa de menos 60 a menos 30 días antes del parto, y el close-up va de menos 28, menos 21 días antes del parto al día del parto. Demasiado poco es tan malo como demasiado mucho. Esa sería la consigna que ustedes deberían tener. Antes de empezar de hablar de las dietas controladas, de energía controlada, un poquito entender cómo esa vaca preparto o cómo el consumo de la vaca preparto se comporta. Lo primero que debemos saber es que una vaquillona, una primípara, una nulípara, come alrededor de 2 kilos, menos que una vaca, o 20% menos que una vaca multípara. Y las dos van a sufrir una caída en el consumo antes del parto, empezando alrededor del día 14, 2 a 3 semanas antes del parto, el consumo empieza a caer. El consumo preparto es clave para la producción o para el bienestar de esa vaca. Cuanta limitaciones hagamos para... La vaca va a tratar de mantener el consumo, pero si nosotros empezamos a intervenir negativamente, digámosle negativamente con barro, no le damos sombra, no le damos de comer apropiadamente, no le empujamos la comida, esta caída en el consumo empieza a caer drásticamente y es cuando empezamos a tener problemas en el postparto temprano. Es decir, muchos de los problemas van a caer por el mal manejo del consumo en el preparto. Y lo otro, sabemos que vacas gordas empiezan a caer en el consumo mucho antes que una vaca en condiciones corporales ideales. Condición corporal básicamente es la reserva en tejido adiposo que esa vaca cuenta y la caracterizamos del 1 al 5.
podemos hablar que la condición corporal ideal del parto puede ser entre 3.25 3.5. En mi experiencia, la condición corporal va a depender, al parto, va a depender de la condición corporal que ese campo pueda manejar en el postparto. Hay campos que no pueden manejar una condición corporal de 3, y hay campos que pueden manejar condiciones corporales de 3.5 y capitalizan la producción de leche muy bien en ese 3.5 al parto. Ya se empezó a hablar mucho de, en realidad más que la condición corporal al momento del parto, es qué pasa con la condición corporal en el periodo de preparto, si la vaca pierde, gana o mantiene condición corporal durante este periodo, y un poco lo que yo quiero rever. Quiero dejar claro ahora, antes de mostrar la filmina, que toda pérdida de condición corporal antes del parto es detrimental para la producción del animal. Entonces necesitamos evitar la pérdida de condición corporal. Cualquiera sea la condición corporal objetivo que nosotros queremos al parto, no debemos tener pérdida de condición corporal en el preparto. Una de las tecnologías, uno de los conceptos que se usa mucho en Norteamérica y se usa muchísimo en Argentina son las dietas de preparto de energía controlada. El concepto es que se formule al 100% de los requerimientos. Una dieta, básicamente, 100% de la energía que necesita la vaca para mantención. Es decir, la vaca no debería ni ganar ni perder condición corporal en los últimos 21 días. Pero ¿qué pasa? Esto son ensayos hechos en Florida. Básicamente lo que nosotros hacemos cuando formulamos esto desde la experiencia es agarramos una vaca que está en menos 21 días y decimos, bueno, 10 días o 12 días antes del parto va a estar alrededor de acá, los consumos del corral son de 12 kilos y formulamos para los requerimientos de esta vaca. Cuando la vaca pasa, si esto es menos 10 días, cuando la vaca está en menos 9 días, esa vaca ya va a empezar, o hay un buen número de vacas que va a estar en balance energético negativo, a la semana van a estar severamente en balance energético negativo y al parto ya van a estar movilizando tejido adiposo en exceso. Básicamente vamos a encontrar con un hígado graso al momento del parto. Es decir, formular al 100% de requerimiento con una vaca promedio, que va a ser esta, es un error. Yo no tengo problema, yo formulo para el 100%, 105, 110%, pero formulo para una vaca que está a 2 o 3 días del parto, por ejemplo. Esa sería mi estrategia. Yo cuando formulamos en los programas, en los software, básicamente formulamos para un largo de gestación de 275 días. Entonces los requerimientos de energía van a estar básicamente expresados para una vaca promedio que va a estar acá. Entonces evito que estas vacas entren en balance energético negativo antes del parto. Otros nutricionistas lo que suelen hacer es básicamente no usan los consumos del corral, básicamente formulan y asumen que todas las vacas van a comer 11 kilos, entonces la vaca multípara come alrededor de 12, 13 kilos, dependiendo, varía mucho del manejo, pero entonces formulan para un poquito más de energía de lo que la vaca necesita. Entonces el concepto es, no usen una vaca promedio cuando usan estas dietas de energía controlada, porque si no van a tener vacas movilizando tejido adiposo antes del parto. Y es fácil de medirlo. Estas tiritas son las tiritas de NEFA que se miden en la orina. Y es fácil. Si nosotros tenemos entre el 15% de vacas que marcan positivo, que sería este triangulito rosa, vamos a tener problemas de desplazamiento gomoso, perdemos preñez y perdemos leche. Y lo han repetido de vuelta al ensayo con diferente umbral. Básicamente acá un umbral más alto de 0,5 con el 30% de las vacas mostrando estos valores, y de vuelta lo mismo. Tenemos pérdida de leche y pérdida de preñez de concepción. Básicamente, si tenemos movilización de tejido adiposo antes del parto, estamos teniendo un problema y deberíamos solucionarlo. Estas tiritas se compran en el Mercado Libre en Argentina y valen 1.500 pesos las 100 tiras. Básicamente son casi, no tienen costo. Entonces es una herramienta que utilizo, digamos, bastante. ¿Y qué nos dice la ciencia? Esto yo lo que le dije, ahora vamos a ir a lo que dice la ciencia acerca de las dietas controladas. Se han hecho muchos trabajos, hace más de 10 o 12 años que se está investigando este tipo de dieta. Básicamente se compra una dieta que se formula para una vaca promedio 10 días antes del parto, para el 100% de los requerimientos del NRC, o una vaca 10 días antes del parto con 150% de los requerimientos. Son básicamente, podremos decir extremo, una vaca que, esto sería el tratamiento que nosotros queríamos comprobar, y 150 sería una dieta que le estamos ofreciendo excesivamente algo de energía. En este eje podemos ver la diferencia en leche que podemos obtener si utilizamos una dieta de baja energía o dieta controlada, que estaría acá mostrándonos, es decir, si usamos en este ensayo en 2008, básicamente la dieta de energía controlada mostró un beneficio de 3.6 litros de leche.
En este del 2012 mostró 1.4 y en este del 2017 mostró un beneficio de 1 kilo de leche si usamos este tipo de dieta. Si usamos este tipo de dieta, o básicamente, ¿qué pasó en los otros ensayos acá en rojo? Básicamente perdimos leche al usar una dieta de energía controlada. Es decir, la ciencia nos está diciendo que esta dieta, al menos académicamente, no nos da más leche. Y estas producciones de leche se han medido por 8 a más de 15 semanas. Hay que tener cuidado cuando usamos esta tecnología. Entonces, Marco, ahí, perdona que te interrumpa, como para hacer una conclusión, sí. ¿qué pasaríamos en limpio? Digamos? Si vamos a usar dieta de energía controlada, tener cuidado o formular, ¿cuál sería la recomendación? Me parece bárbaro. Déjame, ahí te hago la conclusión, pero mira, te muestro ya que estamos con este gráfico, el consumo de materia seca postparto. De vuelta, las dietas de energía controlada tienen menos consumo. ¿Se ve o no? Sí, perfecto. ¿Sí? De vuelta, tenemos solamente 3 ensayos positivos y la mayoría de los ensayos son negativos. Es decir, esa vaca tampoco come en el posparto y bueno, es consecuencia de que no van a producir leche. Entonces, la conclusión mía, yo me acuerdo cuando era chiquito que vinieron las cosechadoras, para que ustedes se queden con la idea. Cuando vinieron las cosechadoras norteamericanas no entraban al campo, no entraban por la tranquera. Nosotros adaptamos una tecnología que no era para nuestro sistema. La vaca norteamericana, si ustedes ven los papers, come entre 14 a 16 kilos de materia seca en el preparto. Nosotros raramente llegamos a los 12. Entonces, una dieta baja en energía para una vaca que come 14, 15 kilos de materia seca va a cubrir los requerimientos y no va a tener problema. Cuando nosotros quisimos adaptar esa tecnología argentina, con barro, mosca, calor, etcétera, 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 esas vacas sufren hambre durante el preparto, por lo cual no estamos capitalizando el preparto. Nosotros necesitamos hacer las cosas en el preparto para producir leche. Entonces, la idea es focalizarnos que no pierdan condición corporal. Y no es que no esté en contra o a favor de la dieta. Yo formulo el 100%, pero depende cómo caracteriza la vaca en el programa, ¿no? Perfecto. Quedó claro. Bien. Tener en cuenta entonces los requerimientos y el consumo que puede llegar a tener el animal en este momento. Exactamente. Y yo creo que lo clave va a ser el monitoreo. Nosotros movemos vacas, las movemos al corral seca, las movemos al corral de preparto, entonces necesitamos tener una libretita y anotar la condición corporal, hacerla de rutina. Es una tecnología, un proceso tecnológico gratis. Básicamente nos lleva tiempo, pero es muy útil esta información. El momento de secado es clave, saber la condición corporal del secado, porque eso básicamente te determina si la vaca gana o pierde condición corporal en el periodo de seca. Si vaca gorda al secado pierde condición corporal y va a producir menos leche, lamentablemente. Entonces la idea sería secar con 3 a 3.25 y llegar al parto con 3.25 a 3.50. Esta es mi sugerencia, lo que aprendí, lo que he aprendido de otra gente que ya tiene más experiencia que yo, es una leve ganancia de peso en el periodo de preparto es beneficioso para la vaca. Levemente, no más de un cuarto. Perfecto. Y 30 a 60 días sería un buen momento para condición corporal para saber si en el posparto también estamos haciendo bien las cosas. El manejo de las sales minerales, o de los minerales, de los DCAT. Como dije, yo soy proactivo al uso de... Perdón, pero estamos bien. Por lo menos yo estoy viendo solamente la de consumo en este momento. No sé si pasaste. Sí, pasé. A ver si se cambia. Es posible que las conexiones estén un poco saturadas. Aprovecho para ir haciéndote una pregunta que viene del público. Pregunta si tenés algún comentario o recomendación o alguna experiencia con número, bueno, esto sería ya para el posparto inmediato, en cantidad, si afecta el número de ordeños, digamos, si por ahí es recomendable tener 3 ordeños, ¿hay algo de eso? Sí, no hay duda que los 3 ordeños son, en cuanto a producción de leche, digamos, obtenemos entre el 5 y el 10% más de leche si hacemos 3 ordeños, especialmente durante los primeros 21 o 30 días. Sí, no hay dudas. Generalmente se mantiene una diferencia, podemos capitalizar un 5% más de leche si hacemos 3 ordeños, al menos en las frescas. Aunque no hagamos después de frescas, que son los primeros 21 días,
hay una producción, hay un carry-over effect, un efecto positivo que continúa casi toda la lactancia. Y básicamente se habla de un 5%. Es un manejo bastante ya estudiado, que nadie duda, digamos, del efecto. Ahora, el tema laboral es otra historia, ¿no? Claro. Bueno, yo ahora sí estoy viendo que está en la filmina que resalta el manejo de minerales. Y ahora estoy viendo perfecto. Perfecto. Entonces, de vuelta. Yo soy, de vuelta lo voy a decir, pero usuario de esto. No quiere decir que todos los ranchos, todos los tambos necesiten esta tecnología y que esta tecnología funcione en todos los campos. No es una tecnología que uno lo pone y se acuesta a dormir y todo está bien. Es una tecnología que necesita un seguimiento, necesita un control, y ya vamos a ver por qué. Le voy a mostrar unos números de qué tan buenos somos usando esta tecnología. Pero básicamente los DCATs es la diferencia cation-anión. Los cationes son sodio-potasio, en los que nosotros nos interesa, y los aniones son los cloruros, los cloruros y el sulfato. Y eso nos va a dar los DCAT, que es básicamente una estimación de la diferencia entre cation-anión de la dieta. Básicamente lo que afecta es, lo que nosotros queremos es acidificar, entre comillas, la sangre. Bajamos el pH muy levemente y eso lo que va a hacer que la vaca empiece a excretar calcio. Por lo tanto, activa todo el mecanismo se me fue la palabra. ¿De la paratormona? Sí, de la paratormona, pero básicamente, sí, de la paratormona, básicamente. Lo que yo quiero que le quede claro es algo. El uso de la sal aniónica o productos comerciales que acidifican la dieta, básicamente nosotros lo necesitamos usar antes del parto, porque necesitamos que esa vaca esté ya muy... Sí, homeostático, sí. Básicamente para que la vaca ya tenga todo el mecanismo andando al momento del parto, que el intestino esté absorbiendo calcio al 100% de la capacidad, que el hueso esté liberando el calcio que la paratormona le está pidiendo. Si nosotros... por más calcio que nosotros le pongamos a la dieta posparto, le podemos poner medio kilo de calcio, carbonato de calcio a la dieta posparto. La vaca no va a ser capaz de absorberlo. Nosotros necesitamos el mecanismo natural de la vaca para que compense todo el calcio que va a poner en el calostro. Ahora lo vamos a ver con datos. Entonces nosotros necesitamos hacerle un priming. Básicamente a los que les gusta la reproducción, la vaca que cicla antes se va a preñar mejor en el próximo celo. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros necesitamos que la vaca empiece a andar, o el sistema metabólico del calcio, necesitamos activante del parto para que después del parto ya esté andando. No podemos pedirle a la vaca que movilice calcio rápidamente en cuestión de horas. Entonces, no lo solucionamos con calcio en la dieta postparto. Ese es mi punto 1. Bien, acá tienen un cálculo, después lo pueden rever, pero para ganar tiempo, la hipocalcemia en la vaca caída, pasa porque la vaca pone calcio en el calostro, y podemos ver que básicamente está poniendo de 7 a 10 veces la cantidad de calcio que tiene en la sangre en el calostro. Y podemos ver que hay diferencia entre lo que es una vaca, una nulípara, una primípara, una vaquillona. No tiene más, casi no la mitad, pero tiene sustancialmente menos calcio en el calostro que una vaca multípara. Básicamente por el volumen de calcio que esas dos animales producen. Es muy raro ver vacas primíparas con hipocalcemia clínica, pero es común verla en vacas multíparas. Otra forma de verlo es la dinámica del calcio en sangre o en plasma. Esto es lo que nosotros consideramos los valores normales de calcio en miligramos por decilitro, y podemos ver que vacas multíparas acá en negro, con círculos sólidos, por decirlo así, empieza con un proceso de hipocalcemia antes del parto. Es decir, cuando se empieza a formar el calcio antes del parto, el calostro, es cuando nosotros empezamos a perder calcio de la sangre. Y esta deficiencia o esta carencia o esta deficiencia de calcio en el plasma se mantiene por al menos 1 o 2 días después del parto. Y pueden ver que el grupo de vaquillonas no sufre como el grupo de vacas multíparas. Entonces, en el grupo de vacas multíparas es donde mejor beneficio económico vamos a obtener con el uso de esta tecnología. Ahí justo hay una pregunta que dice si medís NEFA en preparto con tiras y BHB, digamos, en posparto, y pH en preparto, ¿qué es lo que...? Perfecto.
Yo mido nefas y pH en preparto. Raramente uso BHBA en postparto por una cuestión de costo, ¿vale? Más de $1 cada tira. Y lo único que se usa, y se usa muy bien, el BHB postparto, pero es más, si estoy teniendo problemas y estoy tratando de solucionar algo, lo uso internamente en el campo como seguimiento, es decir, toda la semana, cada 2 semanas, cada un mes, como ustedes quieran hacerlo, un subset de vacas y para ver cómo va la incidencia de cetosis subclínica, básicamente, pero no lo uso para comparar campos. Bien, si ustedes tienen los NEF abajo en el preparto y están haciendo bien las cosas en el postparto, que lo vamos a ver si Rodrigo nos da una clase de eso, deberíamos estar muy bien. Bien. ¿Algún valor de referencia? ¿De nefas? Los nefas, la idea de hacer al menos mínimo 10 a 15 vacas, o el 10% de las vacas que tengamos cerca al parto. Lo mejor sería hacer vacas de 10 a 2 semanas antes del parto. Podemos pedir la lista y ampliamos esas vacas. Justo son las mismas vacas que necesitamos hacer o controlar el pH, entonces se puede hacer simultáneamente en orina. Esto se hace en pis. Sí. Bien, entonces si tenemos más del 15-20% de vacas que muestran un grado de nefa, porque la tirita es muy sensible, la primera coloración que tenemos ya la vaca ya tiene nefas. Claro. Si ya tenemos un grado de coloración en la tirita, tenemos un problema, si tenemos más del 15% de las vacas. Con ese diagnóstico, por decirlo así. Perfecto. Bien. Entonces volvemos a las sales aniónicas y algo que ya cuando surgió esto de las sales aniónicas, de acidificar las dietas en el preparto, era para básicamente prevenir lo que se conoce como fiebre de leche o hipocalcemia clínica, la vaca caída. Y podemos ver en este gráfico básicamente que a medida que las lactaciones aumenten, la vaca se hace más adulta o va creciendo en edad, mayor es el porcentaje. Esas vacas viejas son las que más propensas son o susceptibles a tener esta enfermedad. Pero generalmente es difícil tener vacas de 4, 5, 6 lactaciones en el tambo. De todas formas, hoy la fiebre de leche en muchos países no es un problema. Bien. Lo que acuérdense que acá tienen un umbral de calcio en este eje y tienen, por ejemplo, algo que es negro, que es la vaca normal, por decirlo, gris oscuro. En blanco tenemos lo que es la vaca caída, que no deberíamos nosotros como profesionales aceptar más del 2-3% de vaca caída al año. Ustedes pongan el número que quieran, pero no deberían aceptarse tener esto. Deberemos ser exigentes con prevenir la fiebre de leche y tenemos toda la herramienta para no tener o para tener 1 al 2% solamente en el campo de fiebre de leche. No deberíamos tener. El problema es que vamos a los campos, decimos, ¿tenés fiebre de leche? No, hace mucho, se me cayeron 2 la otra semana y una más. Y cuando empezás a hacer porcentaje suman rápido, suman 5, 7, 8% enseguida. Son pocas vacas que suman rápido, entonces deberíamos no tener este problema. Pero en el medio hay algo que es GIS, que es la hipocalcemia subclínica, que es llámame por qué es un problema. Y tenemos más del 40%, acá marca 37%, pero los ensayos muestran que más del 40% pueden tener esta patología, que es una enfermedad, no una enfermedad, pero es una patología que no tiene síntomas, es subclínica, no la podemos ver. Bien. Y con las sales aniónicas la podemos disminuir, y eso es lo que le quiero mostrar. Dos cositas más. Acá. Dale. ¿Me escuchás ahí? Te escucho perfecto. Una pregunta es ¿cómo ves el uso de este tipo de tecnología en vaquillona? Visto uno de los primeros gráficos que mostraste que había mucha menos exportación de calcio, si se quiere. Y la otra pregunta es, con respecto al resto de los ingredientes de la ración, si hay que tener algún tipo de consideración cuando uno utiliza sales aniónicas, por si hay algún otro alimento que pueda ser catiónico, si hay que incluir algunos aniónicos, esa era la pregunta. Excelente, muy buena pregunta. El tema de vaquillona es debatible, al menos para la clínica, hipocalcemia clínica, no deberíamos usarla, no deberíamos tener problemas con la vaquillona, pero resultados
que posiblemente son bastante nuevos, por decirlo así, que vienen también del laboratorio de José Santos, sugerirían al menos usar una dosis moderada de sal aniónica en vaquillones. De no usarla a moderada. El problema es cuando tenemos grupos juntos. Claro. Es un gran problema. Es decir, hoy no me preocuparía, la seguiría de cerca, evaluaría, pero no es algo que me preocuparía la vaca primípara. De todas formas, representan el 35-40% del lote, ¿no? No es para no preocuparse. Y lo otro es respecto al uso de esto en otros... ¿Qué tener en cuenta en la dieta cuando usamos esta tecnología? Si pueden usar forraje bajo en potasio, es fundamental porque esto lo va a hacer, digamos, no hay una dosis fija de sales aniónicas o de producto comercial. Va a depender de la combinación o de la cantidad de potasio. Si tenemos una dieta que tiene 1.6, 1.7 de potasio con porcentaje de materia seca, vamos a tener que usar una buena cantidad de sales aniónicas, por llamarlo así, comilla a comilla, para bajar o llegar a los niveles que nosotros queremos de pH en urina, que es una forma de controlar. Marco, te pido si podés volver a compartir porque se salió la presentación mientras tanto. Sí. Entonces, es algo que ustedes le pueden, no son tecnologías baratas, pero pueden abaratar de esa forma, buscando forrajes o alimentos que tengan bajo contenido de potasio. Volví a compartir ahí, a ver si me ven. Perfecto, sí, ahí se ve. Cuando llegué a Florida tuve la suerte de compartir y de trabajar con Natalia Martínez, y básicamente empezaron a explorar el tema de la hipocalcemia subclínica, vacas que tienen deficiencia de calcio pero no muestran síntomas. Entonces lo que hizo Natalia es inducir hipocalcemia clínica, básicamente inyectó una sustancia que básicamente se pega al calcio y lo saca de circulación y de esa forma generó una deficiencia de calcio en un grupo de vacas, estas. Entonces generó hipocalcemia subclínica artificialmente. Y lo que vio, una disminución en el sistema inmune, no quiero entrar en esto, pero básicamente la función de esos neutrófilos, que es la primera línea de defensa, muy importante para la metritis o para la retención de placenta, hay una deficiencia o la capacidad que esos neutrófilos tenían de fagocitar o producir una reacción que se llama oxidative burst, no sé cómo se dice en español, perdón, está disminuida en vacas que tienen hipocalcemia subclínica. Básicamente el calcio es esencial para la activación de los neutrófilos. Pero lo más importante para esta charla era esto: el consumo de las vacas, materia seca, de las vacas que tuvieron hipocalcemia subclínica, disminuyó. Pasado de comer 12 kilos de materia seca a casi la mitad, 6. Es decir, acuérdense que empecé a decir que el consumo de materia seca postparto y preparto es clave. La hipocalcemia subclínica disminuye el consumo en los primeros días postparto. ¿Por qué? Porque fíjense, la motilidad ruminal, incluso hasta las 48 horas, pueden ver que la motilidad ruminal en esas vacas que tuvieron hipocalcemia subclínica está disminuida. Es decir, nosotros necesitamos las contracciones del rumen para generar que ese alimento en el rumen se degrade, pase al intestino y que la vaca pueda comer, que no haya ese llenado ruminal. Entonces, estamos afectando el consumo de estos animales si tenemos hipocalcemia subclínica, es decir, deberíamos tratar de prevenirla. Natalia investigó esto por 5 o 6 años y hasta ahora hay como 7 estudiantes atrás de ella que siguen haciendo investigación con esto y el resumen de la investigación es fácil. La hipocalcemia subclínica reduce acá ayúdame con la palabra, hay una reducción del sistema inmune, perdón que a veces se me olvida la palabra, reducción del consumo, aumenta una incidencia en cuanto a metritis, por lo tanto afecta negativamente a la reproducción, no queda duda. Aumenta los problemas energéticos, no mostré datos de eso, pero las vacas que tienen hipocalcemia subclínica tienen mayores valores de VHBA y nefas postparto, y aumenta las enfermedades en el postparto temprano. No estoy mostrando nada de esos resultados, es muy interesante, podremos hablar 5 horas de eso. Pero básicamente lo importante es que con el uso de esta tecnología, acá Fer, sales aniónica, por decirlo así, una dieta negativa en DCATS, ¿sí? Comparada con una dieta que no tuvo, fíjate que la hipocalcemia subclínica, acá tenemos subclínica hipocalcemia, pasó de casi 55% de promedio en estos 2 tratamientos a casi el 20% en el promedio. Es decir, acá se usó un producto comercial muy reputado, con mucha reputación en el mercado, con mucha investigación, y básicamente fue capaz Natalia en este ensayo de reducir a más de la mitad la hipocalcemia subclínica, por lo tanto repercute en la producción de leche.
Después José Santos mostró en un metaanálisis en el 2008 que esas vacas que reciben salida aniónica, no solamente que no van a tener hipocalcemia clínica, sino que esas vacas van a comer más en el posparto temprano y van a producir más leche. Es decir, una dieta normal sin salida aniónica tiene alrededor de 200, 150 mil equivalentes por kilo. Y una dieta con DCATS la llevamos a menos 100, por ejemplo. Eso, y vemos que hay casi 2 kilos de diferencia entre una vaca que no recibió sales aniónicas y una vaca o un grupo de vacas que recibe sales aniónicas. 2 kilos más de diferencia. Si asumimos que la vaca produce leche, convierte 2 a 1, es decir, cada kilo de alimento lo convierte en 2 litros de leche, de esperar que la producción de leche aumente, y eso es lo que José Santos mostró en este metaanálisis. Vacas que no reciben sales aniónicas en el preparto produjeron abajo de 34 litros, cuando esas vacas que recibieron sales aniónicas produjeron alrededor de 36, 37 litros de leche. Es decir, hay un aumento de casi 4 litros, 5 litros más de leche. Este es un metaanálisis, básicamente. Los metaanálisis nos sirven a nosotros como consultores de estar seguros de lo que hacemos, es decir, nos da la confianza en que esta tecnología o cualquiera sea evaluado por medio de un metaanálisis funciona. No voy a poner esto un poco de lo que me preguntaron antes, ¿qué podemos ver? Son estrategias cuando usamos salida aniónica y buscar forraje bajo en potasio. Básicamente el magnesio es importante, al menos teóricamente, nadie lo comprobó, pero es muy importante porque es como un cofactor a la hora del mecanismo de acción del aparato hormona. Es un mineral barato y nadie se pondría en riesgo de no utilizarlo. Necesitamos que esté disponible y básicamente la recomendación es 0.4, 0.45% de la materia seca, que esté disponible, altamente disponible. Pero la clave sería buscar forraje bajo en potasio. Y la otra, que se ve mucho en la calle, por decirlo así, es si suplementadas o no con calcio y todo. Todos los metaanálisis que hoy están dando vuelta, ninguno, no diría nos recomienda, pero no se ve ningún beneficio suplementar calcio extra, más allá de los requerimientos de la vaca, con el uso de sales aniónicas. Y recientemente encontré, esto lo armé, lo puse como extra, en 2017 hay una tesis publicada en la Universidad de Illinois, que básicamente testeó esta hipótesis. Tenía 3 tratamientos. Y quiero que acá voy un poquito más despacio porque quiero que le quede claro una cosa. Otra de la estrategia es usar dietas bajas en calcio, y lo van a escuchar cuando ustedes tomen clases en leche, o no me acuerdo dónde vemos esto, que una de las estrategias para disminuir la fiebre de leche es utilizar dieta baja en calcio en el preparto. Bueno, es casi imposible usar estrategia. Y en caso que ustedes sean capaces, porque tienen los alimentos para alimentar una dieta preparto baja en calcio, vamos a ver en este ensayo cómo se comportó una dieta baja en calcio, con 0.4 de calcio, una dieta que realmente es bajo en el preparto, comparado con dietas que tuvieron sales aniónicas, con bajo calcio o con alto calcio. Son 81 vacas, un ensayo bastante lindo, con lindo poder estadístico. Y se suplementaron las 3 dietas de 28 días antes del parto. 28 días antes del parto hasta el parto, básicamente el periodo de preparto. Entonces tenemos una dieta baja en calcio y tuvo 0.4% de calcio como materia seca durante ese periodo. Es decir, esta sería una de las estrategias que podemos utilizar. A mí no me gusta, pero es una de las que podemos utilizar. Después tenemos sales aniónicas con bajo calcio o con alto calcio. Un poco para contestar, hay 2 preguntas para contestar acá. Si sales aniónicas tiene un beneficio en comparación con una dieta baja en calcio, y si el calcio dentro de la sales aniónica tiene algún efecto. Entonces, de vuelta, acá tenemos el control, que es una dieta baja en calcio, una estrategia para disminuir la hipocalcemia, una dieta con DCATS pero baja en calcio, una dieta DCATS con alto calcio. Y acá podemos ver el calcio plasmático, el día 1, 2 y 3 posparto, y los BHBA después del parto. Y podemos ver que este es el umbral para considerar vacas que están en hipocalcemia subclínica, y podemos ver que en dietas que utilizamos bajo porcentaje de calcio en el preparto, esas vacas van a entrar. O hay un porcentaje de vacas que entran en hipocalcemia subclínica. No fuimos capaces de prevenirla. Podemos ver que tenemos menos del 1%, menos del 1 milimol por litro de calcio. ¿Bien?
con el uso de sales aniónicas vemos que esas vacas en el posparto son capaces de mantener la homeostasis del calcio. Están arriba de lo que nosotros consideramos mínimo. ¿Está claro? Perfecto. Y el calcio... Ahí, ¿te freno un calcio, segundo, Marco? Dale. Porque justo entró una pregunta que creo que estaría bien acá. Pregunta si se mide pH y ves que estás por debajo de 6, ¿cómo haces para regular la cantidad de sales a dar? Si vas bajando, por ejemplo, 100 gramos o si tenés un porcentaje para ir bajando la dosis, digamos, de sal. Dale. Cuando tenés un pH ya de 6 o digamos que estás por... Dale, lo tengo en 2 o 3 filminas que siguen. Si bueno, querés lo vemos ahí. Perdón. Pero es bueno que todo el mundo está preguntando cómo controlarlo porque es la clave del uso de esta tecnología y eso es lo que quiero discutir al final de esta presentación. Y después el calcio no tuvo efecto en cuánto calcio tiene esa vaca en el posparto. Tanto tengamos bajo calcio en el preparto con sal aniónica o alto calcio en el preparto con sal aniónica. No tuvo efecto. Las vacas tuvieron más BHBA, una forma de medir que la transición no es adecuada, lo podemos decir así, y usamos 1.2 milimol para considerar que las vacas están en hipocalcemia cetosis subclínica, por decirlo, arriba de eso, y vemos que el único tratamiento que pasó ese umbral son las dietas bajas en calcio. Es decir, tampoco fuimos capaces, básicamente te está diciendo que la vaca control baja en calcio en el preparto, no tuvo una buena transición, o al menos no fue mejor en términos de calcio y BHBA que las dietas que usaron sales aniónicas. Y de vuelta, el calcio en la sal aniónica no tuvo ningún efecto. ¿Está claro, Fer? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Y lo otro es el consumo y la leche. El consumo postparto es súper importante, ¿no? Dieta control, prevenimos la hipocalcemia. Pero ¿qué pasa? No podemos prevenir la hipocalcemia subclínica. ¿Y qué pasó con el consumo? Vemos que tenemos un promedio de 17 de consumo de materia seca en los primeros 21 días, comparado con esos grupos que recibieron sal aniónica, que tienen casi 19 y medio. No hubo diferencia entre estos dos, pero sí este fue diferente de estos dos. Es decir, necesitamos usar sal aniónica. Y la leche, es evidente que esta de vaca que no comió, en el posparto no tuvo el consumo similar a este grupo, produjo menos leche que estos dos grupos, ¿no? ¿Está claro? Y de vuelta, el calcio no afectó el desempeño de estas vacas. Y algo que viene en relación al pH, muy importante medir. Acá son 443 datos evaluados, y básicamente lo que nos dice este gráfico es el pH de las vacas en el preparto, el porcentaje de vacas que tuvieron el pH. Lo único que quiero que vean, nosotros queremos estar entre 6 y 7 cuando usamos esta tecnología o este concepto. Solamente el 55% de las 443 vacas son diferentes, son 21 tambos evaluados. Son pocas vacas por tambo, pero son 21 tambos. Solamente el 55% estaba usando bien la tecnología. Algunos se excedieron, el 5%, la menor cantidad de tambos o se excedieron, pero hubo un 40% que estaba pagando y no tenía ningún efecto. Entonces es importante medir el pH, sumamente importante. Entonces, cuando nosotros estamos en este 5.5 o 5 y queremos llevarlo a 6, no te tengo hoy, depende mucho qué tipo de sal aniónica o producto comercial vos estés usando, cambia mucho, ¿no? Pero es muy sensible, estamos hablando de gramos, de 50 a 30 gramos, dependiendo qué estés usando, vas a pasar de 5 a 6, bastante rápido. Tengo una filmina, cuanto más cerca te arrimas abajo del pH, entre 5 y 6, más sensible se pone. Es decir, acá cuesta bajar. Una vez que estamos en 6.5, 6, el cambio es muy drástico. Muy poquito cantidad de aniones o cationes cambia mucho la diferencia. Lo mismo pasa cuando estamos en este borde, hay que tener cuidado. Cualquier cambio de forraje, cualquier cambio que hagamos que cambie los contenidos de cation a anión, va a hacer que esta vaca pasen de 7 a 7.5 y empezamos a tener problemas. Es decir, el pH es importante y también tenemos que ver la vaca, qué la vaca nos está diciendo. Si estamos teniendo retención de placenta, si estamos teniendo caídas, que no deberíamos, es que deberíamos ajustar un poquito más esto. Perfecto.
Se usa un pHímetro, de vuelta son tiritas, o puede usar un digital, se colecta el PIS y se mide el pH, es simple, es algo que no tiene casi costo, lleva tiempo pero no tiene costo. Y esto es lo que deberíamos esperar. Si una vaca viene en un corral seca con una dieta normal sin salida aniónica, deberíamos tener una dieta más o menos, va a variar, pero de 200, 210 mil equivalentes por kilo de materia seca. Cuando empezamos a incorporar salida aniónica, dependiendo de la agresividad del programa que usemos, vamos a bajar los pHs a alrededor de 6,5, 7, o vamos a estar más pegados a 5,5, 6. Lo ideal sería estar alrededor de 6, 6,5 si uno quisiera. Hay diferentes opiniones, pero si podemos mantener la vaca entre 6, 6 y 8 sería lo ideal. Y lo último es en cuanto a la proteína metabolizable. Acuérdense que estos son tres conceptos que yo veo donde nosotros podemos tener oportunidad de mejora, y donde yo cuando piso un tambo nuevo o que ya visité, son cosas que siempre miro. Proteína metabolizable antes del parto y después del parto. Voy a asumir de vuelta que la proteína a nivel ruminal está cubierta. No deberíamos tener ningún problema con la proteína que se degrada ruminalmente. A modo de resumen, o no de resumen, de repaso, perdón, nosotros podemos cumplir los requerimientos de proteína de la vaca o de aminoácidos de dos formas, básicamente, o la mayoría de dos formas. Uno que son las proteínas microbianas, es cuánta masa microbiana se forma en el rumen, lo vamos a llamar como microbio del rumen o proteína microbial, y la proteína que no se degrada, o proteína bypass o RUP, que le llamamos. Después hay otras fuentes que la proteína endógena, pero no la tenemos en cuenta. Entonces, nosotros podemos o mejorar la proteína microbiana por medio de proteínas que dan rumen y almidones, o utilizar soja, speller de soja, burlanda, etcétera, productos o alimentos que nos den proteína bypass. De vuelta, este es un metaanálisis, es un estudio de estudios, básicamente, y nos ayuda también a tener un poco más clara la idea. Cuando nosotros vamos a Estados Unidos o en México, en varios lugares, la recomendación de proteína metabolizable preparto, se habla de 1.300 a 1.400 gramos por día por vaca, o algo nos dice más de 1.200 gramos. Para los que no saben, son gramos de proteína que la vaca necesita en el preparto. 1.300, 1.400 gramos de proteína metabolizable para una vaca que come 14, 15 kilos de materia seca es fácilmente alcanzable. En condiciones argentinas o en condiciones que por ahí no son ideales, perdone que diga así, pero cuesta que la vaca coma 14 kilos, llegar a 1.200 gramos de proteína metabolizable nos cuesta mucha plata. Nos cuesta poner soja, nos cuesta poner burlanda, nos cuesta, etc. Entonces, este metaanálisis que salió en el 2019-2020 muestra que no hay respuesta en cuanto a producción de leche corregida o litros de leche en vacas multíparas al aumento o a la variación de la proteína metabolizable preparto. Es decir, si estamos en 1.000, 1.400, pueden ver que no hay diferencia en producción de leche. Estos son todos los ensayos en los cuales se evaluó. El tratamiento fue dos tipos de proteína metabolizable antes del parto. Es decir, esta evaluó realmente muy bajos valores, 500 gramos por día, comparado con un tratamiento de casi 800. Y son todos tratamientos. Y no hay relación entre la proteína metabolizable del preparto y la producción de leche. De todas formas, no sugeriría alimentar a una vaca multípara con 600 gramos. Entonces, nosotros deberíamos estar alrededor de los 1.000, posiblemente, para quedarme yo tranquilo. La que sí vemos que se afecta son las vacas, la vaquillona, la nulípara, la vaca que no parió. Esa vaca responde muy bien al aumento de proteína metabolizable porque está creciendo. Está generando tejido mamario, está creciendo, está preñada, etcétera. Tiene un tejido más chico, digamos, come menos. Entonces, esa vaca sí responde en leche al aumento de la proteína metabolizable. Entonces, yo diría, esos 300 gramos extra que le estamos dando a la multípara, si podemos y tenemos corrales separados, ponérsela a la vaca primípara, que no va a pagar y no va a responder con más producción de leche. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo a campo muchas veces? Es que nosotros formulamos una dieta con 1.100 gramos de proteína metabolizable por día. Asumiendo que una vaca multípara come 12 kilos por día, promedio, la dieta por kilo de materia seca va a tener 91 gramos de proteína metabolizable. Si tenemos los corrales juntos, nuestra vaquillona o nuestra nulípara va a recibir una dieta con 91 gramos
de proteína metabolizable por kilo de materia seca, ¿sí? Viene de esta dieta, están en el mismo corral comiendo lo mismo. El problema es que esa vaquillona va a comer 9.5 kilos porque come menos, y si hay competencia va a comer incluso menos. Al final del día le estamos suministrando, o esa vaquillona con suerte va a comer 860 gramos de proteína metabolizable por día. ¿Y dónde estamos? Estamos acá, estamos justo en el medio de la respuesta que nosotros podemos esperar. Si tenemos, por suerte, tenemos espacio para crecer en producción de leche en nuestra vaquillona. Y generalmente lo que yo veo es que el pico de la vaquillona, el pico de producción de la vaquillona, está muy cercano al promedio de leche de los tambos. Es decir, por decirlo de otra forma, la performance de la vaquillona nos limita muchas veces los litros de leche en promedio en el tambo. No sé si quedó claro. Si ustedes van a un tambo y dicen, ¿cuál es el pico de producción del grupo de vaquillona? Y te dicen, es 28 litros, y pregunta cuál es el promedio de leche de ese tambo, va a ser 28 o 29 litros. Es decir, la limitación muchas veces viene por la vaquillona, y son el 30 al 40% del rodeo, ¿no? No es para descuidar. Perfecto. Otro es la proteína metabolizable, y espero que de vuelta voy a repetir que Rodrigo hable de los almidones. Pero es muy común ver corrales que todavía no tienen grupo de fresca. Yo creo que es muy necesario el grupo de fresca. Yo sé que por ahí el manejo se complica, pero creo que es muy necesario. En Argentina, donde tenemos un solo corral para todas las vacas de leche, generalmente a veces, no voy a decir cometemos el error, pero tendemos a formular para 16% de proteína, dietas bajas en proteína, lo cual puede funcionar para una vaca que está pasando el pico. Cuando tenemos todas las vacas juntas, lo que estamos haciendo es castigando a la vaca que está arrancando, básicamente está desarrollando su lactancia, básicamente planchamos la producción de leche de esa vaca. Y acá hay un claro ejemplo. Esto es un ensayo en el cual se evaluaron en vaca fresca una dieta del 16%, básicamente sería simulando un solo grupo postparto, de una dieta lactante de 16% de proteína, una de 19 y una de 21%, solamente en los primeros 21 días. Créanme cómo estas vacas frescas responden al aumento de proteína. Y ese aumento de proteína solamente viene, o la mayoría viene, de proteína bypass, proteína metabolizable. Entonces pasamos, este grupo que tenía 16% de proteína cruda tiene 5% de la materia seca como proteína metabolizable, 7 el grupo de 19 y 9 el grupo de 21. Es decir, aumentamos 2% la proteína metabolizable o el bypass. ¿Quedó claro eso, Fer? Sí, perfecto. Y esto es el consumo postparto y la leche. Es decir, de vuelta, nosotros queremos que esta vaca coma. ¿Y cómo lo logramos? Con más proteína. Fíjense, los grupos de 19 y 21% de proteína cruda en el periodo de fresca comen sustancialmente más, 2 a 3 kilos más que una vaca con una dieta de 16% de proteína cruda. Es decir, cuando tenemos un solo corral de lactante y le damos una dieta de 16% de proteína, estamos perjudicando los picos de esas vacas, no tengo duda. ¿Y cuál es la producción en los primeros días? Básicamente está seteando el pico y el pico nos va a dar la producción de leche para toda la lactancia y está muy acoplada al consumo, ¿no? Tenemos una vaca que fue limitada, que produce alrededor de 33, 34 litros de leche, comparada con estos dos vacas, grupos de vacas no tuvo diferencia, que producen arriba de los 37, 38 litros promedio. Tenemos 3 a 4 litros más de leche. Solamente por cambio de proteína o usar un grupo de fresca. Esto nos permitiría ahorrar mucho un grupo de fresca en proteínas. Y bueno, con esto, por ahí para terminar, por ahí fui muy rápido y muchos conceptos por ahí ya digeridos, pero la atención a los detalles les va a hacer a ustedes tener mucho impacto, tanto en el consumo de materia seca preparto como postparto. Hay muchas cosas obvias que por ahí no las hacemos. Estas son 3 conceptos o tecnologías que yo creo que tienen mucho impacto y se pueden implementar y explicar al productor fácilmente de las ventajas y tienen un impacto económico drástico en el tambo, básicamente. Estamos hablando de 3 a 2, 3 litros más de leche en toda la lactancia, no es desperdiciable. Y a su vez tiene un efecto sobre la salud, sobre la reproducción, y por ende esto nos va a repercutir en el promedio de producción de leche deseado. Así que bueno, con eso le quiero agradecer por el tiempo y bueno, compartir un poquito la experiencia mía con ustedes. Bueno, muchas gracias, Marco. Te voy a ir leyendo algunas de las preguntas porque hay varias y estamos un poco excedidos en tiempo. Dale. Así que las dejé para ahora, para el final, para no interrumpirte tanto. Aún, una pregunta es si en preparto vaca y vaquillona junta
¿qué porcentaje o cuánto porcentaje de más de materia seca ofrecerías en el caso que no tenga posibilidad de tener por separado vaca y vaquillona, digamos? Bueno, el hecho de que estén juntas o no estén juntas no haría el caso que la vaca no tenga acceso al ad libitum o ilimitado a comida, ¿no? De todas formas, en el preparto, a mí me gusta ver los refusal o lo que se junta el otro día, por decirlo así, al menos del 10%. Al menos del 10%. O sea que, pero si trabajaras con corrales que sí separan vaca de vaquillona, ¿tendrías otro criterio o...? No, sería lo mismo. Sería para los dos el refusal o lo que sobra es el 10%. Si bajamos al 10%, es muy poquito. Básicamente la vaca va a estar lamiendo las últimas 4 o 5 horas o tratando de juntar palitos, por decirlo así. Bien. Ahí es crítico, el seleccionado, especialmente cuando usamos estas dietas altas en paja de trigo y no usamos ningún tipo de burlanda húmeda, no usamos ningún cebas, algo húmedo. Necesitamos pegar los minerales, necesitamos pegar lo fino a la paja. Entonces, si no, el animal lo va a seleccionar y vamos a tener muchos problemas. Por ejemplo, el uso de sal aniónica peletizada anda muy bien en este tipo de dietas, porque básicamente el animal no selecciona menos, consume lo que nosotros que... Exacto. Otra pregunta es si en vaquillonas preparto, eso que mostraba, esa reducción de la producción, de lo último que terminaste hablando, si es una repercusión en esa lactancia o en esa y en futuras también. Bueno, es muy buena pregunta. Es muy buena. Yo estoy... no la hice yo, la hizo alguien de No, muy buena. Yo creo que si esa vaca sufre algún tipo de patología, especialmente en la primera lactancia, esa vaquillona va a estar perjudicada, afectada por otras lactancias, no tengo duda. La vaquillona esta está creciendo y ya vimos que las enfermedades de 5 a 10 días, porque las tratamos, la metritis la tratamos en 5 a 10 días, ¿no? No cabe duda, pero afecta la producción de leche por 12 a 20, 30 semanas. Esta vaquillona no solamente produce leche, sino que crece. Entonces vamos a afectar el crecimiento, de vuelta va a llegar más liviana al segundo parto. Esta vaquillona vaquillona de segunda aparición o vaca de segunda aparición va a producir menos leche, no tengo duda, sí, la vamos a afectar. Bien. Otra pregunta que es, volviendo al tema de las sales aniónicas, que es un tema siempre controversial. Sí. Pregunta Marcos, ¿qué opinas de la incorporación de óxido de magnesio en preparto? Muchos productores me lo plantean para reemplazar las sales aniónicas por un tema de costos. Bueno, sí, ¿dijiste óxido de magnesio? Exacto, óxido de magnesio. Sí, no, el óxido de magnesio debería ir, es algo barato, pero no reemplaza en ningún sentido la sal aniónica. No tiene la misma función. No. El magnesio solamente interviene como una coenzima cuando no vamos a entrar pero solamente en la activación de la PTH, en la movilización de calcio de los huesos. De todas formas, es un mineral barato, lo pongo, que esté disponible. No me juego a no ponerlo, digamos, no me juego a tener una fuente barata y que no esté biodisponible. De todas formas, hoy no hay ningún ensayo. Nosotros, como estoy formado por ahí, vivimos mucho por los ensayos. Necesitamos ver datos para creer muchas veces y después lo vemos en la experiencia. No hay ningún ensayo que muestre que la deficiencia, no voy a hablar de deficiencia, pero cuando hay deficiencia hay un problema, ¿no? Pero que el magnesio entre 0,3 a 0,4 haya mejor efecto en las sales aniónicas. Pero es tan barato que vale la pena ponerlo. Bien. Y un poco para ir redondeando, acá podemos hacer dos en unas. Una inquietud era si preparto dieta aniónica y posparto dietas más bien catiónicas, ¿por cuánto tiempo? Y la otra pregunta que es muy parecida es si trataríamos de tener los mismos ingredientes en las dietas preparto con respecto al posparto, digamos, algo de manejo ahí. Perfecto. Bueno, yo no tengo problema del tiempo, así que me encantan las preguntas. Sí, la dieta DICAT es solamente en el preparto. Nunca dejan una vaca parida
en un corral de seca o en un corral preparto, le van a afectar la producción de leche. Eso no hay duda. Es decir, DICAT negativo en el preparto, DICAT positivo en el postparto. Cuanto más positivo podemos ir, a más 300, 1350, posiblemente hay datos y experiencias que muestran efecto positivo en la composición de la leche. No tanto en la producción, sino en la composición. Es muy difícil llegar a 350, 400 mil equivalentes por kilo de materia seca en el postparto. Yo creo que la dieta que yo he visto, formulo, andan en los 250, 300. Más positivos en el postparto. Es decir, son dos cosas diferentes. Y pasa mucho que la vaca pare y queda en el corral de preparto varias horas. Eso es una cosa. Y lo otro era, ¿una otra pregunta? No, si los ingredientes, digamos, de la dieta en el preparto, parece. ¿Sí? Sí, idealmente sí. Sí. No, está. Por eso a mí me gusta se llama Step Up, básicamente de escalones, básicamente un periodo seco, los primeros 30 días del periodo seco, una dieta de paja, balanceada por, digamos, que tenga almidón, que tenga proteína, pero no tanta energía. Y cuando ya pasamos al close up, ahí ya entra el silo de maíz, ya entra el grano de maíz, ya entra el espeler de soja, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una preguntita corta acá. Dice, si utilizo minerales puros, ¿puedo yo mismo formular mis sales aniónicas o necesito que sí o sí sea comercial, digamos? El problema es el mezclado, ¿no? Estamos hablando con estas sales aniónicas, si son mal manejadas, especialmente son mal mezcladas y mal puestas en la dieta, pueden causar más problemas que solución, porque causan una depresión en el consumo, variación en el consumo que no queremos. Entonces, no me jugaría a hacer la sal mineral. Lo que sí ustedes pueden hacer es comprar la sal mineral, expandirla en su campo con maíz o con lo que sea semanalmente y usar esa mezcla semanalmente y no estar haciéndola todos los días. Eso va a mejorar muchísimo la performance de la vaca. Bien. ¿Tenés alguna experiencia o algún comentario en relación al porcentaje de proteína bruta preparto y el porcentaje degradable, digamos, de proteína degradable en el rumen en el postparto con respecto a la producción de leche? Sí, bueno, la proteína degradable ruminalmente es crítica, ¿no? Es crítica para la degradación del forraje, para que la vaca pueda degradar ese forraje y pueda consumir más, ¿no? Proteína cruda en el preparto, 13 al 16%, te diría un número. Es difícil darte un número, porque en realidad no tiene... Pero la pregunta creo que es si, digamos, la relación entre el porcentaje de proteína bruta en el preparto, el porcentaje degradable en el rumen en postparto y con respecto a eso a la producción. Ah, bien. Bueno, como vimos, bien, en el preparto lo importante es depende mucho de los requerimientos. De lo virtual. Y depende mucho de la dieta por ahí, pero es bastante por ahí estándar, 60 degradables ruminalmente, 40 bypass, más o menos es bastante estándar eso, por decirlo, ¿no? Cuando vimos acá este ensayo, el de las... Para, porque ahora estamos viendo solamente tu placa de final, ¿no? A ver. Ahí estoy compartiendo. Ahí creo que empieza. Ahora sí. Acá, por ejemplo, lo que se hizo en este ensayo es básicamente aumentar la RUP, que es lo degradable ruminalmente, se mantuvo igual, alrededor de 11%. Entonces, cambió mucho el porcentaje en el postparto, es decir, 7 dividido 19, acá tenemos un 36% de RUP, de bypass, y acá casi tenemos un 40% de bypass. Es decir, al aumentar el bypass, aumentó la producción de leche y el consumo en el postparto. Pero siempre la asunción, siempre asumiendo que la RUP o la degradable ruminalmente está cubierta, que va a depender mucho también de qué alimentos utilizamos. Bien.
Perfecto. Y ahí la mejora en el consumo está explicado por algo cuando mejora, que aumenta la cantidad de proteína. En general te voy a decir que en el postparto temprano el consumo está, va a ser debatible esto lo que voy a decir, pero el consumo está conducido o está empujado por la producción de leche. Primero va la producción de leche y el consumo va atrás. Es decir, si la vaca produce leche va a consumir, siempre que le demos la oportunidad. Claro. Si le ponemos un freno a la producción de leche, la vaca no va a comer. Y eso se vio claro con la dieta baja en energía. La vaca no produce leche y come menos. ¿Me entendés? Sí. Es lo mismo que cuando se usó la hormona de crecimiento. Aumenta la leche y el consumo viene por detrás. Después del pico al revés, lo que come produce. Acá lo que nosotros queremos es que coma, para que haya más leche y la leche va a pedir más comida, básicamente. Entonces, claro. que contesté acá, la cantidad de leche que podemos producir con esa proteína hizo que esta vaca coma más. Porque no estaban limitadas en consumo, pero la producción de leche hace que esta vaca consuma más. Esa podría ser una explicación, puede haber otras, ¿no? Pero esa es la que creo que pasa acá. Excelente. Bueno, creo que ahí ya fueron ya no hay más preguntas, si no me equivoco. Espero que no se me haya pasado ninguna. Nada, agradecerte, Marco, por tu tiempo, por la excelente presentación, muchos datos, muchos ensayos, muchos papers, así que eso siempre suma y eso siempre está bueno. Bueno. Gracias por tu tiempo. Avisarles a todos que, bueno, esta charla acredita créditos para las BPAs. Ahí está, espero que todos puedan verlo en este momento. Está la placa en donde están las instrucciones de lo que hay que hacer para poder acreditar. Hay que enviar un mensaje de WhatsApp al número que figura en pantalla, 0351-2302-948, incluyendo el nombre completo, el quit o quill, especificando el nombre de la charla que es estrategia en la vaca transición, esta charla que tuvimos, y enviando esos datos van a poder acreditar los créditos para las buenas prácticas. Así que bueno, ya me voy despidiendo. También quería invitarlos a la próxima charla que hemos organizado. A ver si sale la placa. La charla esta se está grabando y la idea era subirla, la vamos a dejar a disposición de la Facu, entiendo que va a ser subida después al aula virtual, ya seguramente les vamos a avisar bien dónde va a quedar la grabación esta. La próxima charla es el jueves que viene, jueves 14 a las 18 horas, el título de la charla es Tecnologías aplicadas y sistemas lecheros en Australia. Va a estar disertando Nicolás Lyons desde Australia, así que por eso pusimos las 18 horas, porque bueno, hay una diferencia horaria interesante entre Argentina y Australia, así que para que podamos compatibilizar un horario que quede cómodo a los dos, pusimos las 18 horas. Es el próximo jueves, ya seguramente va a estar el link para que se puedan inscribir, y bueno, los esperamos a todos, y nuevamente gracias Marco, y gracias a AgroGlobal y a la Facu por darnos la posibilidad. Espero que haya servido y les haya gustado. Gracias Fer, gracias Osvaldo. Así que bueno, espero verlo pronto y repetir esto. Muchísimas gracias. Ya, nos vemos. Nos vemos. Saludos.